Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que se suma a la semana de la licenciatura en Administración Educativa. Ya vamos a iniciar. Nuestro ponente acaba de llegar, viene de la Ciudad de México y hay mucho tráfico. También comprenderán estas cuestiones que a veces salen de nuestras manos para poder estar. Pero qué bueno que ya llegó. Bienvenido a esta Casa de Estudios, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Y pues antes de cederle la palabra al doctor Arturo Peláez Gálvez, pues voy a leer una síntesis curricular que muy amablemente nos envió. Pues es una síntesis de su largo trabajo, tanto en instituciones públicas y también educativas. Bueno, el doctor Arturo Peláez Gálvez es filósofo por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología y especialización en Sociología Cultural por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El doctor Peláez Gálvez ha sido asesor en la División General de Planeación de lo Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, fue director de investigación de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, así como en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, también conocido como el CISEN, asesor del secretario de Gobernación. En todas estas instituciones ha desarrollado investigaciones en torno al Estado de Derecho y sobre las dimensiones cuantitativas y cualitativas de la violencia en México. También ha investigado temas sobre carrera judicial federal, el sistema de justicia penal acusatorio, sobre la discriminación contra las mujeres en contextos de migración laboral en la frontera sur y trabajo sexual en la Ciudad de México. Su actual línea de investigación está ubicada en el conflicto cultural en torno a las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos mexicanos. A la par de su trayectoria en el servicio público, durante los últimos 23 años ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la Universidad Anáhuac y en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente es profesor investigador en la División Académica de Estudios Generales y Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es miembro afiliado del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en esa misma institución. El doctor Pérez Gálvez, también es investigador en el Observatorio Nacional Ciudadano, donde dirige las acciones operativas y analíticas del proyecto de acompañamiento ciudadano en las unidades de criminalística de proximidad, las cuales son responsables de la investigación ministerial de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. El doctor Peláez Gálvez es asesor e instructor especializado en el programa de fortalecimiento institucional y certificación de políticas de investigación que actualmente desarrolla en el ITAM. Ello con el auspicio de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pues es bien que el doctor Arturo Peláez nos va a hablar sobre la importancia de la ética y la deontología profesional en los espacios laborales. Para eso, pues les solicito a todas y todos ustedes un caluroso aplauso para el doctor Arturo Peláez. Pues muchas gracias y doctor, pues el espacio y el micrófono son de usted. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya al escucharlo así se oye muy feo, ¿verdad? Muchas cosas en mi trayectoria vinculadas con la violencia, los homicidios, pero por fortuna lo que me ha traído aquí ha sido la gentileza de las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad
Hidalgo y también de las 6 sedes regionales que la configuran. Y antes que otra cosa, pues la cortesía obliga a rendir una grave y seria disculpa porque jamás es tiempo suficiente para calcular lo que es menester entre el extremo sur de la Ciudad de México, de donde vengo de clausurar el curso ordinario que tenemos con estudiantes sobre precisamente ética orientada al desarrollo profesional y bueno, ya un largo trayecto que ahora me ha permitido, aunque tardía, oportunamente solicitar su comprensión por este retraso involuntario y justamente vamos a hablar de asuntos vinculados con la voluntad, la pretensión de el bien vivir y en general la ética. Así que con su permiso procedo a compartir algunas líneas que preparé para ustedes y que probablemente tenga que renunciar a ellas para mejor agilizar el escaso tiempo disponible. Así, agradezco la gentil invitación de las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo para participar en la semana de la licenciatura en Administración Educativa y por la feliz oportunidad que las tecnologías de la información nos proveen. Envío entonces un atento saludo a todas las personas que nos brindan la cortesía de atender la transmisión de esta actividad académica desde las 6 sedes regionales de esta institución, ubicadas respectivamente en Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tula, Tenango y Jacala. Envío también un saludo a las personas que siguen este evento desde otras ciudades e instituciones y que también nos acompañan. Para ustedes, mi reconocimiento, respeto y, ya lo he dicho, plena consideración por la atención de aguardar a mi presencia. El tema que nos ocupa en esta sesión se refiere a la importancia de la ética y la deontología en los espacios laborales y procuraré afrontarlo desde el abordaje que me permite mi formación filosófica, la experiencia laboral en los diferentes ámbitos que he atendido y particularmente desde el quehacer educativo al que he tenido la fortuna de dedicar los últimos 25 años de mi vida y que hoy recojo con modestia ante ustedes para compartir algunas ideas en torno a este tema que me propongo argumentar. Es absolutamente indispensable para entender y transformar la sociedad contemporánea. Una adición, esta de carácter biográfico, es la emoción que acompaña el poder estar precisamente en este hermoso estado de Hidalgo y particularmente en esta institución que aun cuando no la conocía físicamente, esta es la primera vez que piso este espacio, he tenido noticia de su existencia desde la niñez y ha servido de referente por razones varias acerca de la importancia de educar y más aún de favorecer la educación de quienes van a dedicar su vida precisamente a la educación. Así que es un doble privilegio el poder estar precisamente aquí en esta unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Si les parece bien, quiero comenzar con la afirmación, y el tema es ética, deontología en espacios laborales, con la afirmación de que si el trabajo tiene el potencial de ennoblecer la condición humana mediante el perfeccionamiento de su ser en el desempeño de un quehacer, entre muchos, el trabajo también puede ser un ámbito de oportunidades perdidas para la realización efectiva de la dignidad humana. Desde esta aproximación inicial, quisiera proponer ante ustedes que la ética en el desempeño laboral es el camino idóneo para lo primero y para evitar lo segundo. Procedo a desarrollar esta idea central a partir de una definición de la ética, ahí va, como conjunto de principios derivados de la razón que posibilitan la identificación de un conjunto de elementos básicos y adhesivos a un conjunto de bienes a los que se denomina valores. Quiero decir que en la situación contemporánea, en esta sociedad actual,
observamos simultáneamente dos tendencias que parecen ir en direcciones opuestas. Por una parte, notamos las ansias globalizadoras en torno a la producción masiva de bienes tangibles, como son pues, los artefactos, el vestido, las cosas que se pueden adquirir en cualquier supermercado, pero también bienes intangibles como las ideas, los estilos de vida y aquellas cosas que se ofrecen a la sociedad como valiosas e importantes. El asunto es que esta tendencia a consumir y a adquirir esta clase de bienes, sean tangibles o intangibles, están orientadas al consumo inmediato, al disfrute fugaz y al desecho. Para nadie es un secreto que las llamadas industrias culturales funcionan lo mismo que las grandes manufacturas que producen automóviles o cualquier otro tipo de consumo, paradigmáticamente la comida rápida, que tiene esta lógica de producir a escala, reduciendo los márgenes de pérdida e incrementando los márgenes de utilidad para que todo sea rápido, pronto y desechable. Pero mientras que los bienes de esta naturaleza circulan por toda la condición planetaria de nuestros días, en el otro extremo encontramos fuerzas que están señalando unas nuevas o agudizando las fronteras sociales, económicas y culturales que desde por lo menos los últimos 200 años intentan encapsular a las personas dentro de un conjunto de membresías, de agrupaciones particulares de diversa índole. Entonces es un mundo básicamente enloquecido en donde la economía sí posibilita que los bienes tangibles y los intangibles circulen, pero no las personas. En el primer caso, les propongo como ejemplo de esta velocidad con la que se consumen bienes culturales, la metáfora visible seguramente en el dispositivo móvil que probablemente tenga cada una de las personas que hoy nos acompaña y que practican el verbo mal castellanizado de scrollear o deslizar al infinito los contenidos que aparecen en las pantallas según la oferta de las diversas redes sociales, estos pequeños videos cortos o reels que nos permiten conocer y consumir, si la batería nos lo permite, una cantidad inaudita de productos instantáneos. Esa experiencia de consumo cultural, me parece, refleja la ubicuidad, es decir, la pérdida de un lugar común entre la persona que hoy llama a su actividad laboral ser creadora, fíjense, creadora de contenido, y la persona que consume este, dicho así, contenido. No hay un espacio común, sino hay una experiencia común que tiene su referente inmediato en el apetito insaciable de quienes crean ese contenido y el apetito para consumir ese contenido de parte de quien está del otro lado del dispositivo móvil. Ambas personas se encuentran en un espacio virtual que no depende del lugar en el que se encuentran, sino en el apetito de producir y el de consumir con la velocidad que marca el olvido antes de pasar al siguiente contenido, enfatizo las comillas, contenido consumible, desechable y olvidable. En el segundo caso que me he referido a estas fronteras cada vez más agudas, más sólidas, me refiero a los límites encargados de crear o acentuar los contornos de ciertas membresías, de ciertas características que nos hacen pertenecer a una comunidad o a una colectividad o a un grupo. Estas fronteras son fácilmente
reconocibles, no solo en el hecho de las fronteras físicas que, déjenme decirles, son posiblemente los rasgos o contornos más visibles de la existencia de los estados tan desacreditados en nuestros días, pero quiero decirles que el estado existe y sigue importando. Si es que han tenido la experiencia de acercarse a la frontera norte de México con Estados Unidos, ustedes pueden notar todo el dispositivo y el aparato de tabiques, alambres, canes y personal destinado a inhibir el tránsito de personas o a vigilar cuidadosamente el ingreso o la salida de personas a partir de esa frontera. La frontera existe para dividir esos espacios que se llaman soberanos entre los estados, pero también quiero subrayar la existencia de otras fronteras igualmente brutales. Por ejemplo, la desigualdad socioeconómica que en sociedades como la mexicana ofrece síntomas de una tragedia en la que vemos, por ejemplo, que la probabilidad de que una persona que haya nacido en el primer decil del ingreso, ustedes sabrán que una manera de dimensionar la distribución de la riqueza en un país es preguntarle básicamente a la gente cuánto gana, y esto se hace a través de las encuestas de ingreso y gasto en los hogares. Una vez que tenemos recopilada esa información, imaginen ustedes que formamos a todas las personas en una sola fila india imaginaria y las vamos distribuyendo conforme es la magnitud de su ingreso disponible al mes. Y si dividimos esa larga fila en 10 porciones, que se llaman deciles, es decir, 10 fragmentos de 10% cada uno, encontraríamos que ese 10% de la población, que es el primer decil, el que tiene menor ingreso, cerca de menos de 2,500 pesos al mes, versus el décimo decil, que es la décima parte de la población de esta fila, que tiene la mayor parte del ingreso y que actualmente anda cerca del 40% de la concentración del ingreso solo en ese 10% extremo de la población. Bueno, nos regresamos a ese primer decil y la estimación reciente que hizo hace 4 años el Colegio de México establecía o planteaba que solamente el 2% de las personas que nacen en México en el primer decil pueden cambiar de decil y alcanzar el extremo opuesto, el décimo decil. Si esto no es una tragedia que implique una frontera que impida que las personas se muevan socialmente, entonces difícilmente podríamos encontrar otros ejemplos más contundentes. Es decir, que las posibilidades de movilidad social, siendo tan escasas, reflejan puntualmente en países como México que las fronteras siguen existiendo y que encapsulan diversos sectores sociales y destruyen severamente las posibilidades, y aquí viene lo que me interesa señalar con ustedes, las posibilidades de postular y abrazar valores compartidos más allá de los dictados por el propio contexto social. ¿A qué va todo esto? Que si en esta sociedad global, por una parte, las ideas aparentemente circulan con una velocidad vertiginosa y que todo se puede consumir con gran facilidad y todo se puede olvidar con gran facilidad. Y del otro lado tenemos inercias estructurales que favorecen que las personas permanezcan atadas a una nacionalidad, a una confesión religiosa, atadas a las restricciones que pretende imponerles la condición sexogenérica
o el lugar en el que las personas nacen, entonces podríamos decir que ninguno de los conflictos internacionales actuales se explica precisamente en ausencia de esas fronteras contundentes que siguen existiendo, que siguen diciéndole a las personas, hey, no te equivoques, tú perteneces aquí y no te atrevas a salir. Ahí te va el contenido virtual multimedia para que te entretengas y para que te olvides de las preguntas candentes de la existencia humana. Contrario a estas dos tendencias, lo que pretendo señalar es que si el contexto social, por una parte, es para volverse locos, se muestra extraordinariamente líquido, como agua que se escurre entre las manos, con tanta información disponible, aparentemente para entretenernos o para olvidar la realidad en la que estamos situados, y al mismo tiempo se muestra implacablemente sólido por lo que respecta al desarrollo de condiciones para que las personas puedan realizarse según su propia vocación y en el caso particular a través del ejercicio del trabajo al que deciden empeñar su vida. Con estas pinceladas retomo entonces la interrogante acerca de la posibilidad, colegas, de postular principios elementales, fundamentales, que sean capaces de orientar la conducta hacia bienes universales, es decir, hacia el mundo de los valores. Quiero insistir, la manera en la que la sociedad contemporánea está organizada es totalmente adversa a la posibilidad de que las personas se pregunten a sí mismas, número uno, ¿esto que es tan fugaz esconde algo que sea perdurable, permanente, imperecedero? Segundo, esta realidad, este contexto socioeconómico, cultural en el que estoy viviendo, permite que pueda yo encontrar motivos más allá de mi grupo, de mi país, de mi etnia, de mi condición socioeconómica, para encontrar razones de respeto, de reverencia a la otra persona, o sencillamente esos principios no existen. Quiero subrayar, pareciera que la civilización contemporánea está orientada a persuadirnos de que no hay ninguna razón para anclar en algún principio imperecedero nuestra conducta y nuestro régimen para discernir qué es lo que estamos haciendo en el día a día. Así, la interrogante esta acerca de los principios en sí misma representa un enorme desafío intelectual y también práctico. Este no es un asunto del mundo de las ideas solamente, ni únicamente un asunto de la vida cotidiana, de la vida práctica. Quiero decirles que desde el mundo de la inteligencia, de las ideas, el reto consiste en justificar la existencia, la mera existencia de principios que puedan orientar la conducta contra, como he señalado, el consumo ligero, superficial, rápido de contenidos culturales que son desechables, que si bien estos productos se encuentran en el centro del consumo cultural que priva en las redes sociales, también se encuentra, y vámonos a algo, digamos, más serio, se encuentra manifiesto en la disolución de las certezas, eh, como si la verdad pudiera adquirirse en una especie de mercado, en un tianguis, pero en un tianguis muy especial, como es un tianguis donde se venden certezas, entonces le vamos a llamar con el adjetivo técnico de epistemológico, una especie de supermercado epistemológico donde pareciera que uno puede acudir a seleccionar el mensaje que mejor le parezca, valorarlo según la magnitud de la popularidad de ese mensaje y sin que esto signifique necesariamente que el mensaje, que el contenido, que la idea tenga alguna solidez en términos de verdad. Es más,
La verdad aparece profundamente desacreditada como si fuera, colegas, un asunto de vidas antiguas, de vidas pasadas, como si la verdad fuera pues una fantasía de las civilizaciones antiguas y que no tuviera nada que decirnos para satisfacer el ansia. Y estoy seguro que en este espacio hay una ansia infinita de saber y de saber qué cosa puede ser verdadero. Este es el reto intelectual. Vámonos ahora con el reto práctico. Acá el desafío no es menor, porque si en el mejor de los casos alguien logra esclarecer por medio de la razón cuáles sean esos principios que rijan la conducta, y en este caso la conducta en ámbitos laborales, encontramos que es muy difícil, extraordinariamente difícil lograr que esos principios se aterricen en la práctica. E incluso observamos que en la marcha de las sociedades se ha normalizado, por ejemplo, la violencia, que pues como saben es uno de los temas que ha ocupado buena parte de mi vida. eh, Se normaliza, se asume como el deber ser. Y peor aún, cuando alguien postula la existencia de principios ordenadores hacia el bien, admitámoslo, hemos escuchado la risa discreta o de plano, la abierta carcajada que tacha de ridícula la sola pretensión de seguir postulando que hay un bien tangible por el cual vale la pena esforzarse en algún sentido de la vida y en el caso particular en el ejercicio del desempeño laboral. No obstante, quiero anunciar una noticia tan desafiante como impopular. La empresa de justificar esos principios rectores de la conducta humana, yo creo, estoy seguro, afirmo con contundencia que sí vale la pena, porque de la vigencia de esos principios, fíjense, depende la posibilidad que he planteado al inicio de esta conversación. El trabajo puede ser una posibilidad para el perfeccionamiento humano, pero también un escenario para el atropello de esa dignidad. Así que, lo admitamos o no, en el trabajo ocurren de manera privilegiada las condiciones para que resplandezca la regencia de la ética y su búsqueda de la virtud y del bien o su desacreditación. Con ese propósito, vamos a considerar el hecho de que a pesar de que en nuestros días es muy difícil concederle algún peso a las palabras porque están tan desacreditadas, palabras que significan poco o que se intercambian con una impunidad. Quiero decir que desde mi punto de vista, las palabras importan, porque las palabras contienen el poder para significar lo que ellas comunican y agárrense para realizar lo que contienen. En el caso particular, cuando hoy nos reunimos para conversar en torno a la ética, podemos encontrar muchos significados, pero todos ellos, me parece, están más o menos emparentados entre sí en torno a que la ética, seguramente lo aprendimos en la educación secundaria, es un conjunto de principios que orientan la acción hacia la búsqueda del bien y que, por contraste, implican la oposición al mal, que alejan la conducta del mal. Y sí, ya había algunas cejas levantadas entre ustedes, porque claramente la siguiente pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Pasemos al siguiente escalón. Nuevamente, como dijeran en la época medieval española, pues ancha es Castilla. La diversidad de aproximaciones a estas preguntas cruciales ha dado cauce prácticamente a toda la historia de la filosofía, que en este sentido, la filosofía, lejos de ser una disciplina aburrida, es
la reconstrucción de la trayectoria de la inteligencia humana tratando de responder esta clase de preguntas fundamentales. Y en ese sentido, las preguntas sobre el bien y sobre el mal son parte esencial de la historia humana. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿También será parte de mi historia biográfica? Por supuesto que sí. No se entiende el devenir de nuestra existencia, nuestro desarrollo en un escenario familiar, social, sin la interrogante, a veces inquieta, a veces incómoda, a veces lacerante acerca de qué sea el bien o qué sea el mal, sea por la experiencia que nos daña y que nombramos mal, sea por el apetito siempre insatisfecho de las cosas que deseamos, aun cuando no las podamos nombrar con total claridad. Por ello, no pretendo, ni debería, y menos llegando tarde, ¿verdad?, agotar en este breve espacio los contornos de las diversas respuestas disponibles para estas preguntas cruciales, pero sí puedo, y si me lo permiten, quisiera insistir en la vigencia de la pregunta misma. Nadie se va de este auditorio sin tomar partido frente a la pregunta misma. ¿Qué responderán? Ya no podría yo asegurarlo, pero vengo a persuadir a usted sobre la importancia de la pregunta misma acerca de cuál sea el principio ordenador de la conducta. Si acaso el bien y mal, como decimos los sociólogos, porque miren aquí, la esquizofrenia está hablando en persona. Si como sociólogo admito que las diversas construcciones morales son producto de la convivencia de ciertos grupos que organizan su manera de vivir y de resolver conflictos a partir de la práctica, que va depurando mediante sanciones y recompensas aquellas conductas que se consideran como aceptables y las otras como deleznables, e incluso ese grupo social se asegura de establecer castigos ejemplares para quien se atreva a violentar ese marco. Estamos con todo, y aquí que deje de hablar el sociólogo, frente a una moral particular, una moral que es útil para el grupo social que la elabora, que la crea, pero que no necesariamente es compatible con la moral del grupo vecino. El caso de la colisión de marcos morales que en sociedades tan diferentes y desiguales como México plantea la coexistencia de morales particulares que tienen sus propios rasgos, sus propios fundamentos. Pensemos, por ejemplo, en todo el amplio horizonte de las comunidades originarias de este país, que han logrado, no sin grandes esfuerzos, incorporar el reconocimiento de su práctica moral comunitaria dentro del marco constitucional republicano que los criollos establecieron en México en el siglo XIX, no sin resistencias, de manera que para el Estado mexicano, fíjense, por si no lo tenían ahí mucho en el radar, el artículo 2 constitucional, que de entrada nos receta la siguiente afirmación: la nación mexicana es única e indivisible. Y luego, ya en plan benefactor, admite que los pueblos originarios pueden formar parte de esta nación, se les reconocen usos y costumbres en tanto no violenten la unidad nacional, en el marco de la unidad nacional. Y este tipo de colisiones, de tensiones, nos hablan de los alcances limitados de las diversas morales particulares que resuelven los problemas de una colectividad, pero no logran imponerse a las otras morales cercanas o vecinas. Por eso, más allá de las morales, tendríamos que buscar si en el fondo de la condición humana habría algo que en última instancia pueda llamarse el fundamento del bien. Entonces habríamos de reconocer que la búsqueda sincera, y es parte de lo que quiero conversar con ustedes, el hecho mismo de buscar vehemente, honestamente, la respuesta a esta pregunta, anuncia, me parece, aquello que anda indagando, aquello que se percibe como ausente,
aunque lo suficiente, lo mínimamente presente para justificar esa búsqueda. Permítanme decirlo de otra manera. En la práctica docente es común acudir al interrogatorio, ¿verdad? A la retroalimentación frente al grupo. Y ustedes, investidas e investidos de poder, se lanzan al alumnado con una pregunta que intenta averiguar o cotejar o verificar alguna información. El hecho mismo de preguntar anuncia algún rasgo de la respuesta. Si no tuviéramos conocimiento mínimo de lo que preguntamos, ni siquiera podríamos preguntar. Pero en el otro extremo, si supiéramos todo acerca de lo que interrogamos, ¿qué sentido tiene hacer la pregunta? En la búsqueda del bien, en la condición humana nos pasa algo similar. Me parece que el hecho mismo de preguntarnos si vale la pena interrogarnos sobre el bien como regente de la conducta laboral, ya involucra la posibilidad de que ese bien exista. Me parece que en este punto coinciden las grandes escuelas de pensamiento al reconocer en la humanidad una disposición inherente para indagar aquello que no satisface el mero hecho de transitar por la vida padeciendo, gozando y esperando la muerte, básicamente. Me parece que la indagación ética en cuanto a búsqueda de los motivos para procurar el bien podría ser considerada como uno de los caminos más excelentes para averiguar lo que el ser humano es. Estoy convencido que tan crucial es esta pregunta que de su respuesta podrían derivarse, y de hecho se derivan los motivos para emprender las aventuras humanas más osadas y para defender incluso alguna razón que se considere válida para seguir viviendo e incluso para morir en el intento de alcanzar ese motivo. Me refiero, por ejemplo, a los planteamientos de Edgar Morin cuando dice: la condición humana es tan enigmática y tan fascinante y tan compleja que en todas las civilizaciones encontramos expresiones religiosas, míticas, culturales, que apuntan hacia un mundo después de esta vida, por el temor recurrente de todas las civilizaciones a la muerte. Y al mismo tiempo encontramos, como parte inherente de la condición humana, un aprecio tal a la vida y a lo que ella contiene, que en cada enclave cultural y social e histórico siempre hemos encontrado motivos para entregar la vida en pos de aquello que se considera valioso, incluso más allá de la propia vida. Así, la variedad de posicionamientos para entender este aspecto de la condición humana incluye fundamentalmente éticas, y son dos tipos. A ver, va a haber examen al final de la plática. Las éticas orientadas al bien y las éticas orientadas al deber. En el primer equipo nos encontramos con la escuela inaugurada por el Estagirita, o sea, para los cuates, Aristóteles, que dice: el ser humano se inclina naturalmente a un bien que es propio de su naturaleza, y todo mundo, lo acepte o no, anda actuando, buscando algún bien, aunque hay de bienes a bienes. Después vendrá otro personaje como Agustín de Hipona para decir: bueno, Aristóteles, es cierto que todos buscamos el bien, pero mira que yo traigo una trayectoria bastante calamitosa, y puedo decir que si bien todos buscamos el bien y todas buscamos el bien, no siempre elegimos bien. Y es parte del aprendizaje de la condición humana. Bueno, ahí está, primer acto, las éticas fincadas en buscar el bien, aunque nos cueste toda una vida averiguar qué cosa sea ese bien. Lo vamos descubriendo en el camino. Y luego nos vamos a la modernidad alemana, de la mano de Immanuel Kant, para darle gran consistencia a la otra gran corriente de escuelas éticas, las éticas fincadas en una palabra que no nos gusta: el deber. Aquellas éticas que dicen: hey, es la ética de la madre mexicana, que dice: mamá, ¿puedo comer más sopa?
¿Sí o no más? Mamá, ya terminé mis deberes, aprobé el año con buenas calificaciones, ¿qué me vas a dar de premio? Y entonces la madre mexicana dirá, no te equivoques, aquí no es escuela aristotélica, aquí no se cumple el bien por una consecuencia positiva, agradable o placentera, por más justa que te parezca. Usted sacó buenas calificaciones porque era su deber. Y entonces las éticas deontológicas, así se llaman, porque deon significa deber, nos persuaden que importa más el cumplimiento del deber por el deber mismo que la consecuencia esperada. Ojalá haya una consecuencia, pero si no la hay, cúmplase. Y lo explico brevemente. Kant suponía que aquello que hace que un mandamiento sea mandamiento tiene dos elementos, la parte material, que es la conducta, y aquello que hace que esa conducta sea debida, el deber. Si tú vas por el contenido, pues ya eres un glotón ético. Pero si vas por aquello que hace de ese contenido perfecto en el orden de la conciencia, entonces ya no actúas por la consecuencia, actúas por el deber mismo. Yo supongo que en el fondo de su corazoncito, Emmanuel Kant suponía que más le valía que hubiera alguna recompensilla por cumplir el deber, pero nos dejó como claridad que el deber por sí mismo bien vale la pena por el hecho de permitirle a la voluntad adherirse libremente a algo que se considera bueno. Les voy a ahorrar la exposición de algunas otras posiciones intermedias en torno a la ética para acercarme a lo que nos trajo aquí. Si la ética centrada en el bien se enfrenta al desprestigio de una variedad de bienes que se comen unos a otros y donde repugna incluso o parece ridícula la posibilidad de que haya un bien sustantivo, un bien definitivo del cual se desprendan muchos otros. Y si por otra parte el deber como condición de posibilidad de la conducta buena parece una pieza de anticuario, de museo perdido lleno de polvo, resulta que la búsqueda del bien aparejado al deber se conecta precisamente con la deontología, que es esta disciplina encargada de seleccionar un conjunto de deberes, no para la comunidad humana, así en general, bueno, cualquiera puede adherirse, sino particularmente asociados al ejercicio de una profesión. La profesión médica, la profesión jurídica, fueron pioneras en el desarrollo de conjunto de principios que mejor definieran lo que se esperaba del profesionista egresado de esa especialidad. Quien ha decidido, por razones que ignoro, pero estoy seguro, se relacionan con el anhelo de favorecer los procesos de educación en la sociedad mexicana, apuesto a que tiene una claridad sobre la importancia de escoger los mejores principios para el desarrollo de su profesión. Por eso no es extraño, sino me parece totalmente congruente que una institución como esta tenga inscrito en el centro de su visión institucional la pretensión ética de 2 puntos: preparar profesionales en la educación que hacen frente con responsabilidad, eficacia, equidad, igualdad y profesionalismo a las demandas educativas del país y de la entidad. Probablemente cuando ustedes llegaron a inscribirse ya estaba definida esta visión institucional y ahora, pues, no sé si estaba previsto, pero uno de los propósitos involucrados en esta conversación es asegurarme que nadie salga de aquí sin tener claridad sobre esos elementos que me parece son el núcleo del código deontológico de quien aspira a egresar de la licenciatura en administración educativa y en intervención educativa y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la persona a través de la educación.
creo que debería yo detenerme en el análisis de cada uno de estos principios por abrevio del tiempo, pero sí podría decir una última consideración sobre el espacio privilegiado para el ejercicio de estos principios, que ustedes no les preguntaron, ya están estos principios, que forman parte del código, del deber ser de quien egresa de esta institución. Tienen de dos sopas, colegas. Bueno, tres en realidad. O los repudian y se aseguran de justificar las razones de su negación como seres inteligentes, críticos y constructivos que son, o las abrazan con vehemencia, indagando en cada uno de estos principios condiciones para elevar al nivel de excelencia humana el quehacer educativo al que se disponen a practicar. O la tercera, que es la más sencilla y peligrosa, los ignoran, entregándose, como puede suceder en cualquier contexto de formación universitaria, al fabuloso pretexto que significa involucrarse en las responsabilidades cotidianas de la vida escolar sin indagar el por qué se hace eso. O entregarse a la diversión, que es muy merecida, edad tienen para practicarla, pero al costo de olvidar el último porqué de aquello para lo cual están, si me lo permiten y hacemos cuentas, hipotecando parte del patrimonio familiar y sobre todo parte de su energía vital. La inversión que ustedes están haciendo ha de tener réditos, espero que en términos de un trabajo digno, adecuadamente retribuido, pero además y sobre todas las cosas, ubicado en la posibilidad de desarrollar el ejercicio de su profesión a un nivel que les permita ser perfectas, ser perfectos. No se pide otra cosa a la condición humana que alcanzar ese umbral de bien. Detrás de ello, y para que sea posible, y con esto me acerco al final, quiero anunciar o presentarles lo que a mi modo de ver al analizar, y me van a dispensar, pues me invitaron, entonces me puse a chismear, doctor, sobre los documentos programáticos de la institución y claramente se advierte una antropología filosófica, es decir, una cierta concepción del ser humano que hace razonable que la institución tenga en mente que ustedes pueden ser capaces de responsabilidad, de hacerla y pagarla, ¿no? De responder por sus actos, de no escudarse en los pretextos, como el tráfico. Sí, aquí ven, soy el primer culpable. Que supone en ustedes que son responsables, que son capaces de discernir los efectos de sus actos y hacerse cargo de las consecuencias de esas conductas. La institución tiene motivos para presumir en ustedes la eficacia, segundo valor. Es decir, la capacidad efectiva para lograr un resultado derivado del esfuerzo orientado a ese objetivo. Aquí me parece que nadie viene a perder el tiempo ni a ver caer pelusa del techo, a menos que haya oportunidad razonable para ello. También el ocio es fuente de la pregunta y la pregunta es fuente de la sabiduría. Pero más allá de ello, la mayor parte del tiempo ustedes están conquistando metas y la eficacia, empezando por la terminal, espero que ya estén preparando sus exámenes finales, será un síntoma de que la institución está apostando con claridad acerca de ustedes. Se considera un ser humano apto para la equidad. Miren, y miren qué elegancia la de la Universidad Pedagógica. Bien podría decir justicia, o podría decir justicia distributiva. A cada quien se le da lo que le corresponde, pero la universidad ha dado un paso adelante y dice, más allá de la justicia distributiva que premia según los méritos de cada quien,
estamos suponiendo seres humanos, estudiantes, capaces de la equidad. Es decir, asumimos que cada persona es única, es diferente, que procede de contextos muy particulares, con una serie de ventajas acumuladas y también de desventajas acumuladas, y asumimos que cada quien es capaz de tratar a su semejante con equidad. Es decir, tomando en alta consideración la condición inherente al contexto en el que se encuentra, y esto significa ayudas, salvedades, posibilidades, estímulos congruentes con la condición de cada una de las personas. Y así como la institución lo mira en ustedes, entiendo que ustedes se encuentran en una aptitud para practicar y reproducir ese mismo valor institucional. Igualdad. Aquí, igualdad, me parece, está entendida desde un principio de la condición elemental que comparten todos ustedes, y en eso sí estoy muy de acuerdo con el texto constitucional, en torno al principio de igualdad sustantiva y jurídica, bueno, jurídica y además sustantiva en términos de la participación idéntica en la dignidad humana que se les imputa a cada uno de los que estamos aquí presentes. Es una igualdad que, además de ser jurídica, estoy seguro la institución se encamina a desarrollarla de manera sustantiva. Y, por último, profesionalismo. Me detengo en esta última, con la cual voy a cerrar mi intervención. Es muy hermoso, muy significativo que, mientras que en todas las demás profesiones se espera profesionalismo, en el caso particular de ustedes se están dirigiendo a ejercer, digo, acá entre colegas, a practicar la profesión por excelencia, que es la profesión de profesar, es decir, de ser profesorado, de profesar un conjunto de elementos que ustedes consideran como valiosos, y si no los consideran como valiosos, córrale, porque está perdiendo su tiempo, porque podría desarrollar otras actividades, quizá más útiles, quizá mejor remuneradas, quizá más interesantes desde otro punto de vista, pero no creo que más valiosas como la profesión de educar, de ser profesores o de alentar y acompañar el trabajo del profesorado. Quien es profesor o profesora, fundamentalmente es profesador de algo que se considera valioso, sea la verdad, sea el bien, sea la justicia y sea la reunión de las anteriores, la belleza. Por eso, cuando la institución está involucrando en su deontología el deber de alcanzar el profesionalismo, me estoy imaginando la doble partida que tienen ustedes como profesionales de la profesión de ser profesores. No es redundancia, es acumulación de cualidades perfectas, sin lo cual no se entiende el empeño de tantas personas que han pasado por esta institución, y agárrense de todos los empeños que a través de ustedes la institución podrá prodigar, y que más allá de la institución, en el momento crucial en el que usted tenga que responder la pregunta que planteé al principio: ¿cómo es que puedo encontrar el bien en el ejercicio de mi espacio laboral? Estoy absolutamente seguro que tendrá una respuesta que le dé cuando menos paz, tranquilidad y satisfacción por no solo haber vivido, sino sobre todo por haber vivido bien. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Arturo Pérez Gálvez, por esta interesantísima y también profunda práctica que pues nos involucra a todas y todos en nuestros respectivos ejercicios. Pues tenemos tiempo para abrir rondas de preguntas, comentarios, observaciones a la conferencia, pero también sobre lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten al momento de la exposición del doctor. ¿Quién se anima? Buenas tardes. Hola. Hola. Mi pregunta, bueno, son como 2 o 3 preguntas. ¿Cuál es su nombre? Citlali. Hola, Citlali.
La primera es, ¿qué es la verdad? La segunda es que si esta forma parte de la ética y sus principios y por qué a veces decir la verdad o cuando se habla de verdad es tener miedo. Muchas gracias, Citlali, por la pregunta que hermana, y esto me llena de gran entusiasmo, porque creo que no son mentiras lo que digo. Hace unas horas, hace un par de horas, que como les comentaba, concluía el curso de humanidades, que en mi institución es un programa de estudios generales, así se llama, para orientar al estudiantado a la indagación de estos temas. Y hoy terminamos esta ronda de 7 cursos y Citlali me hizo un alumno exactamente la misma pregunta, lo cual significa que no puede haber equívoco en el corazón generoso y honesto de la juventud que se hace exactamente las mismas preguntas, compañera, que desde hace milenios. Esto significa que la pregunta es espuria, que es bastarda o que es inconsistente. Te voy a decir que hay quien lo ha pensado y ya no lo mencioné en la conversación, pero ahí traía yo anotada mi doble denuncia al relativismo y al agnosticismo en sus diversas expresiones. El relativismo para decir, compañera, la verdad es relativa a lo que tú creas, consideres y te parezca bien en el aquí y en el ahora. Sí, mucho gusto. Eso significa que si las condiciones cambian, la verdad cambia. Lo que era verdad como estudiante ya no lo será cuando sea inspectora y sea la más temible entre mi equipo de trabajo. Lo que es verdad como parte de la academia, a lo mejor no es verdad cuando vayas de política, a lo mejor, ¿no? Y por desgracia hemos visto cualquier cantidad de mutaciones en los principios de las personas que dicen una verdad y luego aceptan otra para dar sentido al chiste aquel de los hermanos Cohen que dice, si no te gustan mis principios, tengo otros. El relativismo exige un referente, se dice relativo porque está en función de un referente, pero ese referente a su vez demanda ser autónomo, autosuficiente en sí mismo o demandar otro referente. Y así nos tendríamos que ir hasta el infinito hasta localizar dos cosas. Uno, ese referente fundamental al que llamaremos la verdad, o dejar que nos mire Nietzsche en su abismo, con sus ojos de abismo, mirándonos y lanzarnos a la nada, al absurdo, al vacío y a la angustia. O mirar de frente valientemente y decir, pues no sé qué es la verdad, pero empeñar la vida en su búsqueda. Que al final de tus días, en el último suspiro, seguro tendrás alguna razón para decir, no la encontré toda, pero fui en el camino correcto. El otro, mi otra denuncia es contra el agnosticismo, que dice, pues si hay verdad, no la podemos conocer. Y mejor, ¿para qué nos interrogamos de esas cosas? Si mejor admitamos que cada quien tiene su verdad, que no es lo mismo de admitir la progresión, la perspectiva, la gradualidad en el acceso a la verdad, porque ahí también hay un peligro, que es el autoritarismo en la verdad para decir, no les vengo a platicar, les vengo a informar que a partir de hoy esta es la verdad, como cosa semejante a la poetisa Pita Amor, que le preguntaban, señor, un personajazo, un emblema de la rebeldía intelectual del siglo XX mexicano, pero con una jocosidad que podía ser espeluznante para las mentes más recatadas, y le preguntaban, señora, díganos, ¿qué es la verdad? Y ella con una comicidad dramática decía, yo soy la verdad. Pues claramente Pita ya no está entre nosotros, ¿no? Y la pregunta persiste. Entonces, lo que puedo decir, Citlali, lo que puedo confesar es que la verdad es tal que tiene un atractivo infinito suficiente para mantener vivo el apetito de ella. De tal modo que por más
que avancemos y progresemos. Que yo sepa, nadie puede decir, ya la encontré, pero en ese camino que es además fascinante y que es consolidado, que se va ratificando con diversos criterios desde la evidencia hasta la práctica, hasta la certeza moral, te va indicando, esta es. No se equivoquen, y por eso, Citlali, vas a poder decir cuando sea necesario, colegas, los aprecio mucho, esto es muy simpático, pero no estoy de acuerdo y me propongo justificar por vía de la razón que usted está engañando, que usted está errando, que usted falta a la verdad. No por capricho, no por pasión, no por molestar. Ahora sí que como dijeran los románticos, Citlali, por amor. Sí, por amor a la verdad. De otra manera no se justifica. Lo otro es soberbia, es petulancia, es la oportunidad de quedar bien con los demás. Es quien usa la verdad como un medio de prestigio. Cuando pues, nos enseñó el Sócrates, ¿verdad? Que entre más sabemos, más ignorantes nos tenemos que reconocer. Y por eso, compañera, no tengas miedo, porque lo mismo se pelea por una causa, y qué bueno que se pelee o se busque por, una bandera política, un proyecto, una institución, no valdrá 10,000 hectáreas más, por poner una cifra, eh, ejercer el valor por la verdad, que de suyo, como he dicho, no es complaciente, es verdadera, o pretende serlo, y en esas andamos en su búsqueda, pero la verdad no está para endulzarle el oído a las personas, y por eso da miedo. Oye, ¿quién en su sano juicio se mira en el espejo de la propia existencia para reconocer ahora sí que su verdad? Es más fácil imputarle falsedades y mentirijillas a las demás personas antes que exponernos al soberano tribunal que se llama la conciencia autónoma, que dice en ese momento final de la noche, Citla, ya no Citlali, Citla, estamos solas, tú y yo, reconozcamos la verdad. Y puede ser absolutamente escalofriante, pero esa verdad me parece que es más reconfortante, esa claridad es más reconfortante que el autoengaño que mira tú es más cómodo, es más fácil, es más probable. Así que no tengas miedo. ¿Alguna otra pregunta, participación, comentario que tengan todas y todos ustedes? También los que están viendo, siguiendo la transmisión en las redes sociales de nuestra universidad. A ver, bueno, mientras se animan, pues yo quería comentarles sobre estas cuestiones que bien lo puntualizó, doctor, esta sociedad o este contenido y esta verdad a veces como líquida en los videos, en estos TikToks, que ya muchas y muchos toman así como, esta es mi fuente de información, y evitan informarse, evitan también como profundizar en la investigación y se van con lo que suena mejor o tiene como más brillitos o algo que llama más la atención. Esto en este tiempo, antes de el internet, no sé usted qué opine, pero también estaba o está la televisión, que también nos atrapaba con estos contenidos focalizados a ciertos sectores de la población, tanto a jóvenes, adultos, como, pues no sé, el fútbol, ¿no? O sea, que nos muestran estas como cuestiones pasajeras y después los contenidos de la televisión. Antes de que hubiera esto, ¿cómo era estas cuestiones de como la búsqueda de la verdad sin estos procesos tan tecnológicos? ¿Cómo eran, doctor?
Pues, tarde de denuncias, y esta es una denuncia histórica. Pues ahora sí, si me lo permiten con la confianza, ya somos de la familia, ya les voy a contar. Encontramos verificación a lo largo de las diversas civilizaciones del apetito constante por el poder y de las estructuras o maquinarias que a lo largo de la historia se han asegurado la producción, la domesticación y el control de la verdad. Egipto, Mesopotamia, todo el mundo sino, o sea, el mundo chino, en el mundo de los pueblos originarios, el apetito por el poder, y aquí que hable Max Weber, el sociólogo, nos refiere esta disponibilidad de las civilizaciones humanas para crear filtros frente a la verdad. ¿Cómo? Administrando quienes son portadores o quienes están certificados para transmitir o para comunicar la verdad. Los métodos de registro de la información que se considera relevante en una sociedad. Historiografía clásica 1, colegas. ¿Cuál es el principal medio de transmisión de la información de una civilización a lo largo del tiempo? Los monumentos y los documentos. ¿Y a poco caen del cielo las cosas y los objetos que consignan aquello que es considerado como valioso? No, colegas, son típicamente estructuras de poder que deciden: destrúyase, olvídese, ignórese y repítase, nárrese, recuérdese tal cosa, de manera que es para ponernos a temblar, más de lo que consideramos la vida presente es resultado de la voluntad de los muertos que de los agentes contemporáneos, porque lo que sabemos de la historia es lo que quienes vivieron antes y con poder para hacerlo determinaron que era digno de ser transmitido, y sabrá la historia y el azar qué otras cosas se quedaron en el camino. Pero nuevamente la buena noticia es que en todos los contextos sociales, en todos los momentos de la historia, hemos encontrado, y de manera primordial, las voces rebeldes que dijeron: oiga, no, ¿y qué tal que fuera de otra manera? Y son o mártires, o héroes y heroínas, o son mitos, o reducidos a mitos, que sin embargo han dejado una huella para resistirse a lo que siempre ha habido. Vulgaridad siempre ha habido, ignorancia de toda la vida, manipulación, por supuesto, pero juventudes inquietas que se preguntaron en silencio o en público: oiga, no, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser de esa manera? Yo no estoy de acuerdo, no me convence. Y pues nos conduce a la misma experiencia, doctor, la posibilidad de esas mentes que vieron, que encontraron, que descubrieron, que tuvieron la disposición vehemente de entregar la vida por la verdad. Y también aunado a esto, pues lo que también puntualizaba usted, el poder de la palabra, ¿no? Tan poderosa que se transmitió en estos monumentos, en estos textos, y si no se transmitió, se fue transmitiendo por oralidad. Entonces eso también nos llega hasta nosotros, hasta nuestros días. No sé si tengan otro comentario. Bueno, comentario. Adelante, maestro, por favor. Ahorita le van a llevar el micrófono para que se escuche en la transmisión. Gracias. A propósito de la pregunta de Citlali y de lo que ha comentado el doctor aquí presente, pues sobre todo una inquietud y una reflexión, ¿no? Pienso que de este lado, como educadores, como profesores que somos, justamente hay una gran dosis de soberbia, ¿no? Porque justamente nos colocamos delante de nuestros estudiantes como si tuviéramos la verdad en la mano, porque somos los que les estamos dando el conocimiento o transmitiendo el conocimiento.
Entonces, me parece que es importante esta reflexión porque también los espacios en el aula, incluso en las universidades, pueden ser bastante autoritarios y violentos. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque esas violencias sutiles, pero finalmente violencias, tienen que ver justamente con estas imposiciones que son de las que usted hablaba, pero también del adoctrinamiento ideológico y de la manipulación. Entonces, me parece que esto que nos ha comentado nos deja a nosotros también en el lugar como profesores en esta institución y como educadores con esa reflexión y con el compromiso que tenemos justamente como profesores en una universidad, como docentes de un espacio universitario, justamente de que existe ese pensamiento crítico y también desde luego de la libertad, porque es una universidad, ¿no? Y es un espacio de libertad sobre todo. Sería todo. ¿Cuál es su nombre, profesora? Brisa. Brisa, qué gusto. No puedo estar más de acuerdo con usted y me permito añadir como criterio de conducta ética en el aula, por tanto poder que se les va a depositar, pues la propia trayectoria biográfica de los presentes y de las presentes que nos hace recordar con un cariño y gratitud inigualable a aquella maestra o maestro. Digo, es para hincarse. Yo la he buscado, doctor, y no la he encontrado. Temo que ya no habite en el planeta la maestra que me enseñó las letras. Y por desgracia también podríamos invocar el daño brutal que causa un profesor o profesora que profese la violencia, la injusticia, el desdén, la desconfianza, la falta de aprecio en las potencialidades del estudiante que pueden determinar o conducir un desenlace que nadie quiere, pero que sin embargo ocurre. Y pues es parte de la nobleza de la profesión. Digo, no tenemos nada que envidiar a la profesión médica, de quien depende la salud o la procuración del bienestar físico de las personas, o a quien litiga en el mundo jurídico, de quien depende el patrimonio y la vida y la libertad de las personas, cuando de la profesión educativa depende la vida interior de las personas. Básicamente estamos en ventaja, aquí aprovechando el cobijo del gremio, y por eso esa delicadeza nos obliga a una extrema cautela y, como usted dice, humildad persistente para no cometer, iba yo a decir, para no regar el tepache, pero se entiende que es para evitar errores que pueden ser drásticos y decisivos en la trayectoria de las personas que estén a nuestro alcance y a quienes tendríamos el deber de servir en el camino de la búsqueda de la verdad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más para ya ir cerrando esta interesante conversación, comentario, plática? Si no es así, pues les pido que le demos un caluroso aplauso al doctor Arturo Peláez Gálvez. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta plática, la importancia de la ética y de la deontología profesional en los espacios laborales dentro de las actividades de la semana de la licenciatura en Administración Educativa. Y ahora procedo a hablarle a nuestras autoridades para entregarle a usted un reconocimiento. Estará por acá nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas. Si no... Sí, ahorita mejor le hablo. Buenas tardes. Acá está, a ver, ahí está nuestra directora general, pues la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, que está conectada a través de esta transmisión. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer la presencia, la participación en esta conferencia. Me parece que es una temática
de gran relevancia para la formación no solo de los administradores educativos, sino precisamente de todos los profesionales. En todas las carreras, la deontología profesional pues tiene una capital importancia porque es la herramienta a través de la cual nos vamos a insertar precisamente en el ámbito laboral. Yo decía hace unos días que en esta universidad nos interesa la formación de personas con un alto sentido ético, porque con ese sentido precisamente irán a incorporarse a los espacios laborales en las instituciones educativas y en otros espacios en los que desarrollan o desarrollarán su actividad profesional. Y pues es importante que desde ahora justamente reflexionen en estos elementos que tan generosamente se han aportado el día de hoy en el contexto de esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla y pues ojalá que no sea la última vez que podamos establecer algunas otras actividades para enriquecer la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Mil gracias. Muchas gracias. Y como ya es una tradición en esta universidad, pues procedo a leer la constancia que se le va a entregar. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Arturo Peláez Gálvez por impartir la conferencia La importancia de la ética y de la deontología profesional en los espacios laborales, llevado a cabo en el marco de la Semana de la Licenciatura en Administración Educativa 2023 de esta Casa de Estudios, Educar para Transformar. Firma nuestra directora, la doctora Marisol Vite Vargas, directora general, y pues procedo a hacer la entrega de la respectiva constancia. ¡Bravo! Y también, pues, hablando de regalitos, pues aquí le entregamos a usted, pues, un trabajo hecho a mano por artesanos de esta comunidad de El Nopalillo, donde es un pueblo que se dedica a hacer figuras y a labrar la obsidiana. Pues eso para ti, para usted, muchas gracias. Infinitas gracias. Es verdad que es hermoso, Citlali, hermosísimo. También que sepa el estudiantado que les voy a me permití acompañarme de un conjunto de ejemplares de la revista Estudios, que es la revista de humanidades que desarrollamos en el Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM, como un obsequio agradecido por la bondad de su paciencia y la gentileza de su anfitrionía. Ojalá la disfruten, les será distribuida en el momento oportuno por sus autoridades. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Y pues, Hacemos entrega también de un reconocimiento al doctor Raúl Macuil Martínez por tener la gentileza de moderar esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Bravo. Muchas gracias por su paciencia y por su escucha. Nos vemos mañana al mediodía. Muchas gracias.